Si te pidiera que pensaras en lo que más te asusta, la cosa que te pone la piel de gallina, la cosa que hace que tu estómago se retuerza y te dan ganas de salir corriendo en cuanto la ves, ¿podrías decirme, oh? Pero para algunas personas, lo que más les asusta, lo que les dan ganas de salir corriendo de la habitación gritando de terror, es algo cuyo propósito es entretener a los niños. En 1982, Steven Spielberg escribió una película que aterrorizó a las audiencias durante años, y todavía lo hace hoy en día. Esa película fue Poltergeist, una película sobre una familia atormentada por espíritus malignos en su propia casa, que también era una crítica inteligente al capitalismo. Una escena en particular dejó a la gente paralizada de terror, y no solo por la excelente construcción de tensión. Fue esta escena, la yuxtaposición de algo cuyo propósito es entretener a los niños convirtiéndose de repente en un peligro agresivo para un niño. Es impactante, pero solo la apariencia de un payaso resulta muy perturbadora para algunas personas. De hecho, cerca del 28% de las personas. Para muchas personas, simplemente ver la imagen de un payaso les genera una sensación muy profunda de temor e incomodidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente teme tanto algo creado para ser tan? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a algo que fue diseñado para ser tan ofensivo? Desde los payasos de circo y animadores infantiles hasta eso y John Wayne Gacy, vamos a ver cómo los personajes cómicos de circo se convirtieron en una figura tan temida en la actualidad. Bienvenido a Colombia. La colerofobia parece derivar de palabras griegas antiguas. La parte de fobia proviene de phobos, que significa miedo. Si viste el video de talasofobia, ya lo sabrías. Pero el término colerofobia no se empezó a usar comúnmente hasta finales de los años 90. Y la parte de colera en colerofobia, a diferencia de muchas otras fobias, en realidad no significa nada. Algunos dicen que proviene del griego kolon, que significa extremidad, y se relaciona con el miedo a los zancudos y a los payasos. Algunos dicen que viene de la palabra griega para payaso, kluon. Clun, cluon, clun, clun, cluon. No sé cómo se dice esa palabra. En realidad no tiene significado, lo que indica que es más una fobia moderna que histórica. Entonces, películas como Poltergeist y eso de Stephen King aprovecharon el miedo a los payasos, ¿o lo crearon ellos? Los payasos no siempre fueron tan aterradores y sospechosos como hoy. La primera aparición registrada de payasos ocurrió en Egipto en la Quinta Dinastía, año 2400 a.C. En ese tiempo, el payaso tenía un propósito semi-religioso y era interpretado por un sacerdote, quien combinaba la religión con la comedia y el espectáculo para aumentar el compromiso religioso. Como un influencer de redes sociales en el antiguo Egipto. Sí, lo oíste bien. La religión está y siempre ha estado llena de payasos. Figuras o papeles de payaso surgieron en muchas religiones antiguas, desde nativos americanos hasta la Europa medieval. Con el tiempo, el papel del payaso cambió, y más o menos en la época de la antigua Grecia y Roma, se convirtió en el tonto rústico con el que estamos tan familiarizados ahora. Curiosamente, en la Inglaterra medieval, los bufones de la corte cumplían la misma función que los payasos en la antigua Grecia. Y la palabra inglesa para payaso se escribe como clowner o cloyner, y originalmente significaba un campesino rústico y aburrido. Así que cuando alguien te llama payaso, literalmente te está llamando campesino. Hubo muchos estilos diferentes de payasos en el pasado, pero fue José Grimaldi a principios de 1800 quien creó el maquillaje de cara blanca que ahora es omnipresente.
El espectáculo de Punch y Judy es un show inglés de marionetas originado en la comedia del arte italiana del siglo XVI. No sé si pronuncio bien, espero que sí. El espectáculo presenta al tramposo Sr. Punch, de aspecto grotesco, con su esposa Judy y su hijo. El espectáculo mostraba al Sr. Punch usando un palo para golpear a su esposa y al oficial de policía. También lo mostraría a él maltratando al bebé. Aunque no tiene el maquillaje de payaso, Mr. Punch cumple el papel de embaucador y violento que muchos asocian con los payasos asesinos. En las primeras representaciones, también asesinaba a los otros personajes de la obra con su palo, e incluso engañaba al verdugo para que cayera en su propia soga. Las representaciones más modernas se inclinan más hacia los elementos de comedia física y casi eliminan por completo el asesinato, ya que está diseñado principalmente para niños. Realmente criamos a algunos psicópatas violentos en el pasado. El Sr. Punch también presenta rasgos exagerados y retorcidos como muchos payasos asesinos. El payaso de circo moderno surgió en el siglo XIX en la Escuela de Equitación de Londres, de Felipe Astley, el primer circo del mundo. Astley necesitaba una forma de entretener a la gente entre los espectáculos ecuestres, así que reclutó personas como payasos para ofrecer ese entretenimiento entre funciones. A lo largo de los años, varias personas interpretaron el papel de payaso, desde 1916, Jorge L. Fox hasta Tomás Belling Sr., pero fue la actuación de Víctor Morrill como el tonto en Pagliacci de Rogero León Cavallo la que nos daría nuestro primer ejemplo de un payaso aterrador. En Pagliacci, uno de los papeles centrales es el del tonto, una figura tipo payaso que ayuda a su amigo a asesinar a su esposa después de que ella rechaza los avances del tonto. Hace esto convenciendo al esposo de que su esposa va a escaparse con otro hombre. Este ejemplo de un payaso engañoso y asesino es el primero que pude encontrar, y así resuelve la pregunta de si los payasos siempre fueron aterradores o si el payaso aterrador fue una invención. Esta sería la única aparición de una figura de payaso malvado hasta el 25 de abril de 1940, cuando Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson nos darían otro ejemplo increíblemente famoso. En 1940, DC Comics lanzó uno de sus cómics más populares, Batman. En el primer número de Batman se nos presenta a un criminal misterioso con una sonrisa burlona y maquillaje de payaso de circo, inspirado en el hombre que ríe. Podría seguir describiéndote al Guasón, pero siendo sincero, si a estas alturas no sabes quién es este personaje, entonces claramente la cultura pop te ha pasado de largo, y este video probablemente no tenga sentido para ti. El Guasón fue el primer ejemplo popular y adoptado de la personalidad de payaso asesino en la era moderna, acentuando características previas. Era un psicópata asesino que se reía de la violencia, mostraba poco o ningún remordimiento por sus acciones, y hacía comedia física mientras se comportaba de manera sombría y violenta, dejando a sus víctimas con una sonrisa grotesca en el rostro. Esta versión del payaso asesino fue una de las más duraderas de todas y ayudó a cimentar públicamente la idea de que los payasos eran aterradores, poco confiables y violentos. Por eso me parece algo irónico que también sea uno de los villanos más populares en la galería de villanos de Batman. John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos, torturó y asesinó a 33 adolescentes entre 1971 y 1978, enterrándolos en el acceso de su casa. Durante todo el tiempo que cometía estos actos violentos, también era considerado un miembro ejemplar de la comunidad, vicepresidente de la Cámara Junior de los Estados Unidos y capitán de distrito en su zona local. ¿Qué clase de hombre era el señor Gacy? ¿Qué clase de hombre? ¿Cómo lo describiría? Oh, no lo sé, lo describo, pero pensé que era una persona muy buena. Siempre fue amable y aún me cae bien. Lamento lo ocurrido, pero ha sido una persona maravillosa y muy generosa con nosotros. En 1975 fue fotografiado con Rosalind, esposa de Jimmy Carter, usando un pin de la S. Ahora, si no sabes qué significa un pin de la S, un pin de la S es lo que te da el servicio secreto cuando han revisado tu historial,
y te han autorizado para tener acceso de seguridad y hablar con el presidente o su familia inmediata. Fue autorizado por el servicio secreto mientras estaba asesinando gente. Durante la mayor parte de su tiempo libre, se vestía de payaso, al que llamaba Pogo, y asistía a fiestas infantiles para entretener a los niños, mientras adolescentes se estaban descomponiendo lentamente en su casa. Gacy atraía a sus víctimas a su casa o a su auto con la promesa de un trabajo en su empresa de construcción. Les daba alcohol y luego los engañaba para que se pusieran esposas, mostrando un truco de magia. Gacy se esposaba y escondía la llave entre los dedos, y luego procedía a liberarse milagrosamente de las esposas. Le pedía a la víctima ponerse las esposas y decía que les mostraría cómo escapar. Una vez que la víctima estaba esposada, él se acercaba y les decía que el truco era tener la llave. El pobre chico pasaba el resto de su vida siendo agredido y torturado. Gacy lo quemaba con cigarros, lo violaba con objetos extraños o lo ahogaba parcialmente para luego reanimarlo y volver a ahogarlo. Finalmente, les ponía un torniquete en el cuello y los estrangulaba hasta matarlos. Lentamente, durante el transcurso de 2 o 3 horas. Aunque Gacy no asesinaba a la gente disfrazado de payaso, usaba el mismo tipo de tácticas subversivas y engañosas para engañar a sus víctimas que los payasos típicos utilizan. Y su uso frecuente del disfraz de payaso en fiestas infantiles llevó a que lo llamaran el payaso asesino. En 1986, Stephen King publicó uno de sus libros más famosos sobre un grupo de adolescentes aterrorizados en su ciudad por una entidad demoníaca que toma la forma de un payaso aterrador. La entidad demoníaca se alimenta del miedo de los niños y los persigue hasta que logran derrotarla. Tras perderse en las alcantarillas, deciden tener relaciones grupales para ayudarse a salir. No bromeo, eso está en el libro. 10 malditas páginas de un niño menor de edad tras otro, teniendo sexo con su amiga menor de edad. Stephen King esnifó mucha cocaína en los años 80. Cuenta la leyenda que Pablo Escobar leyó esta parte del libro y le dijo: "Sin máscara, ok, te paro, señor King". Pennywise aparecía en el libro como un payaso tradicional, al principio haciendo comedia u ofreciendo dulces y juegos para engañarlos y que se acercaran, para luego arrancarles los brazos y comérselos. Este es quizás el ejemplo más famoso del arquetipo del payaso asesino, y diría yo, el origen de la colerafobia. Creo que las ferias y los circos pueden ser lugares realmente inquietantes, especialmente cuando están abandonados o vacíos. Los payasos también pueden parecer inquietantes cuando se ven o actúan de cierta manera. En 1981, niños en Massachusetts reportaron que un payaso intentó atraerlos a una camioneta. Lo mismo sucedió en Phoenix, 1985, Nueva Jersey, 91, Honduras, 95 y Chicago, 2008. En todos los casos, los adultos o los oficiales nunca vieron a los payasos y solo hubo reportes anecdóticos de los niños. La historia, si lo piensas, es algo similar a la del flautista de Hamelin. Nunca se confirmó si alguno de estos avistamientos era real,
Pero los reportes dejaron una pregunta persistente en la mente del público en general. ¿Se puede confiar en los payasos? En 2013, en Northampton, Inglaterra, apareció varias veces una persona vestida como Pennywise de la novela Eso de Stephen King, permaneciendo en silencio por la ciudad. En este caso, fue hecho por 3 cineastas locales. El payaso tenía cuentas en redes sociales y publicaba seguido. De hecho, recuerdo las historias sobre esto cuando sucedió en ese momento. No sé si fue una histeria nacional, pero sin duda estaba en todas las redes sociales. Mucha gente entró en pánico de manera exagerada al ver a este payaso, y mucha gente incluso firmó una petición para introducir un toque de queda nacional, para evitar que la gente saliera de noche y así no fueran atacados por el payaso. La gente puede ser bastante tonta. En 2014, el canal de YouTube DM Pranks empezó a disfrazarse de payaso y asustar a las personas que pasaban por ahí, como un método para conseguir vistas en su canal de YouTube. En 2016 hubo una ola de avistamientos de payasos en Estados Unidos, y la policía recibió reportes de payasos aterradores en una camioneta blanca. Aunque la policía local, estatal y el FBI investigaron, nunca hallaron a un payaso dañando a alguien. Hubo un informe sobre un niño que fue apuñalado hasta la muerte, pero la policía nunca pudo determinar si un payaso estuvo involucrado y llegó a la conclusión de que la histeria colectiva a nivel nacional sobre los payasos había provocado algunos reportes falsos. En ese año hubo 12 arrestos, pero siempre eran adolescentes bromeando con amigos. Aparte de una ocasión en la que en realidad resultó ser otro grupo de cineastas creando expectación mediática sobre su cortometraje. Tal vez recuerdes cuando McDonald's dejó de usar a Ronald McDonald. Todos lo recuerdan, ¿verdad? Cuando éramos niños, ese personaje estaba en todas partes. Luego, un día simplemente desapareció. Y eso es porque resultó que una de las personas que interpretaba el papel de Ronald McDonald estaba usando el disfraz y su cercanía con los niños en las fiestas infantiles para... Y si estás asintiendo y estás de acuerdo recordando, entonces felicidades. Acabas de convertirte en tu propio ejemplo viviente de lo fácil que es implantar recuerdos falsos en las personas. McDonald's nunca tuvo problemas así con Ronald McDonald. Lo eliminaron tras la petición de 500 doctores y psicólogos a McDonald's, quienes veían poco ético usar personajes amigables para vender comida chatarra a niños. Tenían razón. Así de fácil es crear rumores, implantar recuerdos falsos y ver qué rápido se propagan. Aparte de estas historias, no hay ejemplos de payasos rondando, asustando a la gente o haciéndoles daño de ninguna manera. Piensa en eso. Te mencioné al inicio que los payasos existen desde el antiguo Egipto, y esas historias son las únicas ocasiones en que alguien tuvo problemas con un payaso. Entonces, ¿por qué la gente le tiene miedo a los payasos? Sería fácil señalar a eso o a John Wayne Gacy y decir que eso es lo que le da miedo a la gente. Pero la colerafobia tiene menos que ver con lo que hace un payaso y más con lo que representa. Los payasos son mentirosos y embaucadores. No se puede confiar en ellos, igual que Satanás en la Biblia. Así que si eres una persona religiosa, entonces un payaso cumple el mismo papel que Satanás porque él también fue el gran engañador. Se reirán a tu costa y te harán el sujeto de sus bromas y juegos, lo quieras o no. Realmente no parecen preocuparse por cómo te sientes respecto a su broma o juego, y están más interesados en cuánto los entretiene a ellos. Y esto puede hacer que parezcan como si les faltara empatía y que los veas con sospecha. También es algo grosero y egoísta. El maquillaje también juega un papel importante en lo inquietantes que pueden ser los payasos, ya que crean una apariencia externa de alguien amigable, al mismo tiempo que actúan de una manera que los hace parecer poco confiables. Y la investigación psicológica muestra que tratamos los rostros desconocidos con un alto grado de sospecha y desconfianza, e incluso tendemos a pensar que los rostros familiares son más felices que los desconocidos, incluso cuando la expresión en un rostro familiar es una expresión infeliz. Es algo interesante. Que usen maquillaje aumenta la incomodidad porque es difícil leer la intención de alguien con maquillaje de payaso por las sonrisas artificiales pintadas. Para los niños esto en realidad es algo positivo, ya que las investigaciones muestran que los niños toman muchas de sus señales emocionales de las expresiones de los adultos que los rodean.
Sin embargo, en los adultos esto es menos útil, ya que somos plenamente conscientes de que las expresiones pintadas en su rostro y la manera en que se comportan podría no reflejar la verdadera intención o sentimiento interno de un payaso. La mayoría de las personas no está familiarizada con los payasos, ya que muchos nunca ven uno real en la vida diaria. Nuestra experiencia con los payasos se recoge de manera indirecta a través de historias, libros y películas que a menudo los representan de forma negativa. Finalmente, son falsos. Todas las emociones que muestran, la amabilidad, la risa, son simplemente imitaciones diseñadas para provocar una respuesta en ti. Sus verdaderos pensamientos y sentimientos están ocultos detrás de capas y capas de maquillaje y actuación. Y los medios populares nos han enseñado que cuando un payaso no obtiene la respuesta deseada, provocará intencionalmente otra reacción. Para los payasos reales, pueden sorprenderte mojándote con agua de una flor falsa. Y en la ficción, provocan miedo atacando o intimidando a su víctima. En ambos casos, hay un nivel real de engaño, aunque en la vida real no haya una intención maliciosa. Esto hace que la colerafobia sea quizás la única fobia completamente fabricada por los medios, y que realmente no está arraigada en ninguna psicología evolutiva lo cual es realmente interesante. El miedo a los payasos es un miedo irracional. Irracional, ya que no existen ejemplos de payasos peligrosos. La próxima vez que tu respiración se vuelva superficial por ver a un payaso, recuérdalo.